Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Un caso de extorsión, de amenaza, de fraude, terminó por abrir una cloaca en donde está involucrado un pseudoabogado, un equipo o grupo de choque que amenaza y que además de esto comete otro tipo de delitos, y todo bajo una estela de operación en restaurantes y en despachos que al final rentan lugares, establecimientos muy reconocidos en la zona oriente, la zona más fifí de Mexicali, como también la zona centro. Esto ha terminado por evidenciar la manera en la que operan estos abogados, abogados que utilizan sus influencias, pero utilizan realmente técnicas legales, no, la pura palabrería. ¿Cómo timan a sus víctimas? Hoy les vamos a explicar este caso en donde ya se encuentra detenido y se encuentra bajo proceso judicial uno de los involucrados. También estaremos comentándoles sobre el análisis que tenemos con Humberto Melgozo y su contraseña desde Sonora, y por supuesto otros temas más que vamos a desarrollar. Pero el programa del día de hoy va a estar muy bueno. Ya comenzamos. Vaya programa el que nos depara el día de hoy, así que quédese porque va a estar muy bueno. Y sobre todo ponga ojo porque quizá usted conoce o fue víctima de este pseudoabogado que va a terminar por generar mucho ruido. Una información que ya se dio a conocer públicamente y que a partir de los datos que ofreció un medio de comunicación de Baja California, terminó por dejar en evidencia toda esta cloaca que le digo de fraude, de amenazas, de cómo operan estos abogaduchos. Pero mire, vamos a iniciar, siempre agradeciéndole, invitándole a que se suscriba a nuestro canal, que forme parte de esta comunidad, píquele ahí a la campanita, suscríbase a Lindero Norte y también búsquenos en nuestras redes sociales y en linderonorte.com, que es ahí el epicentro informativo de los Zeras. Y vamos con el primer tema que tiene que ver con cuando la fiscalía quiere armar bien un caso, lo puede hacer, aun cuando en casos donde son considerados como crímenes de Estado, porque se pudieron prevenir, porque se pudieron atender y sobre todo porque debe de haber consecuencias en sentencias ejemplares y no resulta de esta manera. Pero este es el caso de un hombre que ya fue sentenciado a 20 años de prisión por intentar asesinar a su pareja sentimental. Este es el caso que el día de hoy les vamos a conocer y en donde esto que data y que ya la fiscalía comparte el rostro y ya lo podemos mostrar con nombre completo y sin cubrirle la cara porque ya hay una sentencia firme de un juez. Y todo esto se logró por el acuerdo que hace el mismo imputado, hoy sentenciado por el delito de feminicidio en grado de tentativa, con la fiscalía para estos famosos ahorros procesales. Pero son 20 años. Por la afectación física y psicológica a una mujer al interior de su propio domicilio. Este es el hombre que vemos en pantalla que recibió las 2 décadas de cárcel, Martín Alberto Jaramillo Quiñones, quien el día de hoy se da a conocer que se obtuvo estos 20 años de prisión por estos hechos que ocurrieron el 15 de abril del 2023, alrededor de las 11 de la noche. El sentenciado se encontraba a bordo de un vehículo Ford Taurus color gris con placas de California en compañía de su exnovia. Mientras circulaban por la vialidad Monzón, casi esquina con Montemagno, en el fraccionamiento Casa Magna, sostuvieron una discusión y de manera repentina el propio Martín Alberto, que usted lo ve en pantalla, agredió a la víctima con un cuchillo, se lo clavó debajo de la mejilla izquierda, obviamente causándole lesiones gravísimas. Estuvo al borde de la muerte esta joven. La víctima, así como pudo, logró salir del vehículo y corrió mientras pedía ayuda, lo que le permitió resguardar y salvar su vida. Tras la agresión, el responsable huyó del lugar, sabedor de lo que había hecho, que casi la mata, aun cuando se mostraba grave. Por la manera, imagínense, le intentó clavar el cuchillo en la garganta, pero no le asestó
donde él quería y terminó haciéndoselo en el rostro, debajo de la mejilla izquierda justamente. Durante la audiencia intermedia es un proceso largo en donde la víctima, imagínense, tiene que rendir su testimonio, tiene que ratificar su declaración, tiene que hacer una serie de elementos. Esto que ocurre en Mexicali en abril del 2023 y que 2 años después, más de 2 años después, por fin, por un juicio abreviado, que le hemos dicho es la manera en la que la fiscalía termina por pues otorgar beneficios al imputado para no irse a juicio oral, aun cuando se tenía el testimonio de la víctima, había elementos de que se encontraban en ese lugar en tiempo y lugar, valga la redundancia, y que además pues tenía las heridas, se encontró el cuchillo, tenían tantos elementos de lograr una pena máxima. Aquí se logra solamente 20 años de prisión. Usted dirá, ¿son muchos, Eras? Sí, en efecto, son muchos 20 años. Pero por el nivel de la gravedad del asunto, por ser un feminicidio en grado de tentativa. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 129 del Código Penal de Baja California, hay 7 causales para el feminicidio, y en el grado de tentativa que se tuvo que legislar para que las fiscalías entendieran que lo tienen que tipificar como tal, porque antes solamente lo tipificaban con lesiones, y esas lesiones hasta podían lograr que les dieran menos de 5 años de cárcel. Entonces acá, gracias a estas modificaciones, por eso es tan importante hablar del tema y por eso es tan importante quitarnos esta maraña que tenemos de cuestiones ideológicas muy derechosas, en donde la gente considera que a los hombres y a las mujeres se les agrede de la misma manera y que hay más hombres asesinados en estadística, lo cual es cierto, pero la hazaña y la forma en la que se asesina a las mujeres en temas de relaciones personales, de pareja, familiares, es distinta. Entonces, por eso acá sí es importante destacar, pues que al final del día tenemos que seguir hablando de esto, porque no la mató de milagro, pero sí, esto no es solamente lesiones, aquí la quería matar, y la quería matar por razón de género, porque la víctima ya no quería estar con Mario Alberto Jaramillo. De acuerdo a lo que señala la sentencia, se le impuso una sentencia 20 años de prisión, 110 días de multa y el pago por reparación de daño. Asimismo, por la pena, se le negaron, o sea, por la penalidad, se le negaron los beneficios libertarios y se suspenden sus derechos civiles y políticos, que es cuando una persona está sentenciada en un centro penal. La Fiscalía General del Estado consideró pues este caso como grave. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por razón de género así lo resuelve. No tiene, le digo, derecho para salir en libertad anticipada. Lo que sí es que hablamos de una lesión grave a la víctima y que en este caso, pues se logró que después de 2 años, una sentencia, 20 años de cárcel a Martín Jaramillo Quiñones. A ver si lo podemos poner por última vez. Este hombre que en Casa Magna, en este fraccionamiento, a bordo del vehículo, terminó por intentar asesinar a su pareja sentimental. Una joven que pues afortunadamente no murió y que sí, las lesiones después de 2 años todavía las sigue teniendo, la marca en la mejilla, eso es imborrable, al igual que las lesiones psicológicas. La atención de fiscalía también fue importante en este tipo de delito, la atención psicológica. Y bueno, déjeme ir con Humberto Melgoza y su contraseña, que ya lo tenemos listo, listo y preparado, con lentes y todo. Te saludo con gusto, como siempre, Melgo, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué onda, George? Gusto en saludarte. Sí, me agarras en tránsito, pero igual aquí cubriendo la región, la carretera Mexicali-San Luis Río Colorado, que es la que recorremos con bastante frecuencia y pues listos para pasar el reporte, George. Venga, ¿qué nos tienes para hoy? Pues mira, en una entrevista que le hice a Víctor Félix, él es un analista, investigador, especialista en seguridad pública, políticas públicas, control de riesgos, etcétera. Él hace un análisis muy interesante, Jorge. De hecho, ese es el enfoque que le dimos ahí en el semanario, en la nota principal del viernes pasado, en el sentido de cómo la delincuencia organizada
ha ido cambiando su modus operandi, eso lo hemos Ujú. reflejado con mayor claridad en San Luis Río Colorado, de aquellos balaceras, ejecuciones a plena vía pública, a los levantones, como se les dice vulgarmente, a la privación ilegal de la libertad. Estamos hablando en el argot de la delincuencia organizada. Este investigador y analista, él refiere que de 2018 a la fecha, obviamente, pues esta cifra está variando cada minuto. Él refiere que se registraron 237.643 homicidios dolosos contra 367.501 desapariciones forzadas, levantones, etcétera, como se les guste llamar. ¿Cuál es la lógica, Jorge, que está empleando el crimen organizado? Es de que sin cuerpo no hay delito. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahora? Pues se dedican a hacer estas levantones selectivos, muy bien planeados de sus enemigos delincuenciales, que por lo regular son gente que están en la escala más baja. Y este fenómeno, Jorge, a la vez que pues el crimen organizado eh, jala menos la marca por no hacer este evento espectacular con los enfrentamientos en la plena vía pública. Este ha dado otro fenómeno bastante dramático, como es el de las madres buscadoras, Jorge, que se extienden a lo largo y ancho del país. Aquí en Sonora hay 3 o 4 colectivos. En San Luis Río Colorado también hay unas sucursales. De estas madres de familia, hay que decirlo, también participan hombres que están haciendo lo que debería de hacer el gobierno, las fiscalías, que es buscar a los desaparecidos, los que posteriormente pues se les deja de buscar, a veces aparecen en la fosa común, detenidos por allí en algún penal, pero muchos ya no aparecen, Jorge. Sí. Entonces, este fenómeno de la delincuencia organizada que está causando gran pena y dolor en México, pues está provocando el surgimiento de estas agrupaciones que hace, ¿qué te gusta, Jorge? ¿10 años? No Sí. existían las madres buscadoras. Y ahora pues es un tema en el que estamos hablando prácticamente todos los días, porque pues es cuestión de que un día sí, un día no. Ahí en mi ciudad adoptiva, hace un par de semanas levantaron una pareja. Hace 2 días anda circulando también en redes la desaparición, el levantón, por llamarle con todas sus letras, de otro residente local. Ayer se descubrieron 2 cuerpos semienterrados, Jorge, en la zona desértica de San Luis. Entonces, cuando ocurre esto, pues las madres buscadoras, las personas que tienen a algún ser querido desaparecido, pues acuden ahí a las oficinas locales de la Fiscalía, al Ministerio Público para cotejar datos, pruebas de ADN y todo eso, porque mientras no encuentren a sus desaparecidos, Jorge, pues esta es una herida que no cierra y que no deja de lastimar. Oye, Ese es un... Melgoza, nada más Sí, adelante, Jorge. para comentar ese mismo lo que señalas, porque ahí veíamos ahorita en la gráfica que tú mismo compartes en el semanario Contraseña y que les invitamos a que Sí, lo sigan las redes sociales, pues sí. planteas algo muy interesante que también se ha señalado en Baja California y a nivel nacional con esta gráfica del propio Víctor Félix, quien pues refiere que en la violencia criminal en México hay más desaparecidos que homicidios dolosos. Sí, precisamente ese es el punto, Jorge. Cómo han ido migrando del crimen que se contabiliza pues muy fácilmente porque está el cuerpo y ahí le va sumando una muesca más a la pistola, en este caso pues hablando de los sicarios, pero tiene mucha lógica, hace sentido porque en las series lo hemos visto y también pasa en la vida real. Si no hay un cuerpo difícilmente puedes armar un caso para pues vincular a proceso a alguien o
o peor aún, pues, ¿verdad?, llevarlo a la cárcel. Dentro de esta misma estadística, Jorge, llama la atención que quizás por obvias razones Hermosillo, por ser la capital y la ciudad con mayor población, es el número 1 en Sí. desapariciones. El número 2 es Ciudad Obregón, por sentido común también, una ciudad grande que tiene ya un enfrentamiento muy añejo entre al menos 4 grupos distintos. En tercer lugar, llama la atención que esté Puerto Peñasco, que no hace ruido realmente, no es una ciudad que digas tú, ay caray, hay una alerta emitida para los ciudadanos americanos para que no viajen hacia allá. Sí la ha habido, pero no es una constante. Recuerdo que allí pues hizo historia de la mala, por supuesto, Gonzalo Insunza, el Macho Prieto, de infausta memoria. Él se acantonó durante muchos años ahí en Puerto Peñasco, y durante esa estancia pues se dispararon, pero muchísimo, el tema de las desapariciones, y ya a los años fueron encontrando muchísimos cuerpos y osamentas en toda esa ruta de la costera hacia Peñasco, que eran obviamente pues ya los puros huesos, y que son los vestigios que quedaron de ese personaje que se desconoce su paradero, supuestamente en un operativo de la Marina con la Guardia Nacional, que también participaron DEA o no sé qué agrupación, qué organismo de Estados Unidos. Supuestamente falleció ahí en Puerto Peñasco. Lo curioso y lo raro es que nunca se encontró el cuerpo, Jorge. Entonces, volvemos a lo mismo. Sin cuerpo no hay delito, no podemos constatar que efectivamente Macho Prieto haya pasado a mejor vida. Por cierto, entre paréntesis, esta gente también hace escuela. Se sabe en los corrillos del crimen organizado que el señor Russo pues es parte de esta escuela, que formó parte de esa ramificación del cártel de Sinaloa, específicamente de la facción Mayo Zambada. Estos temas, Jorge, de crimen organizado que al último pues rebotan en las familias, por supuesto, cuando pues se involucran allí, se van por el camino equivocado, sobre todo últimamente jóvenes, Jorge. Es otro dato que refiere ahí Víctor Félix, que las víctimas están siendo principalmente jóvenes. Veo ahí la portada de contraseña, qué bueno que me haces el favor de ponerla ahí a cuadro, precisamente también pues para recordar el crimen del periodista Benjamín Flores, director de la prensa en su momento, que fue acribillado allí a las afueras de su oficina un 15 de julio, pero de 1997, ya son 28 largos años de impunidad. Y por supuesto, Jorge, al estilo México, nadie sabe, nadie supo. Agarraron ahí una serie de chivos expiatorios que con el tiempo recuperaron su libertad, pero a estas fechas aún no sabemos ni siquiera con certeza quiénes lo mataron. Fíjate, así de grave está este asunto. ¿Sí? Y mucho menos quiénes ordenaron y orquestaron esa emboscada. El famoso autor intelectual, que lo vemos también por ahí en algunas series y películas, pero que existen en la vida real, gente con una mente siniestra, malévola, que pues de repente un día se levantan con esa intención de ordenar que le priven de la vida a alguien, a algún enemigo político, en este caso periodístico. Benjamín pues era realmente una piedra en el zapato, iba a decir un alguate, pero se oye muy coloquial. Y sí, en esta edición pues aprovechamos para recordar que es un crimen irresuelto y seguir exigiendo justicia, Jorge, porque desafortunadamente pues en nuestros tiempos que nos está tocando vivir se ha vuelto pues desafortunadamente y desgraciadamente común que ataquen a periodistas y que pues incluso les priven de la vida, que los maten. Entonces, claro, seguimos, Jorge, en esa línea de fuego, haciendo periodismo, recordando a los caídos, a los que ya no están, porque pues ellos ya no pueden hacerlo. Y pues aquí seguimos haciendo grilla, como la que hacen en el partido, en el poder, que recientemente, bueno, hace cuestión de unos pequeños días, celebraron su consejo político estatal aquí en Sonora. Pues ya atendemos justamente el análisis de lo que significa Adán Augusto, Alfonso Durazo y todo el morenismo adanista, que incluso puede ser dentro de esta
dentro de este esquema político de Morena, con una fuerte presencia en Sonora, sin duda alguna, y todo lo que ocurre en esta región. Por eso es interesante tener a Melgoza, que pues, nadie mejor que él conoce lo que ocurre allá en Sonora y nos da este análisis de periodístico. A ver si ya lo tenemos. Si quieres, para cerrar, Melgoza, nos cortó un poquito, por eso ya entré yo al quite, pero... Ok. Oye, Sí, Melgo, nada más. Adelante, George. te digo, nada más, si quieres, no me regales todo el análisis porque de eso quisiera yo hablar la semana que viene contigo, de la presencia del adanismo y en Sonora, porque en Baja California lo tenemos muy bien identificado. En Sonora no. Me gustaría que la siguiente semana nos dijeras, pero bueno, cierra con esta parte que nos decías, Melgo. Ay, caray, adanismo, la verdad, sí, qué papelazo el del exsecretario de Gobernación. Imagínate que hubiera sido presidente. Dios nos agarre confesados. Esa es la imagen, Jorge. Como lo vimos, nos brincamos del Consejo Político Estatal, en donde Durazo les leyó la cartilla a los sonorenses, al Nacional, en donde también eres líder allí, en donde estuvo Adán Augusto ahí relegado a un rincón como la muñeca fea, encorvado, minimizado, disminuido. Vemos que también hay ahí un lado sincronizado de plumas afines a la 4T, como que parece que se le viene la noche encima al exsecretario de Gobernación, actual senador, de que resultó falsa aquella carta en donde renunciaba a la coordinación. Yo lo hubiera dejado así. A estas alturas es lo menos que podría ser, y pues que se investigue y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Le vamos a dar seguimiento, George, a los adanistas acá, que pues difícilmente van a querer asomar la cabeza ahorita. Órale, muy bien, Melgoza. Un abrazo fuerte hasta Sonora. Ánimo, Jorge, pendientes. Ahí tienen ustedes, compañero Humberto Melgoza, con este análisis completo. Siempre analizamos temas de seguridad, de violencia, como lo hicimos, y también de temas políticos, que es lo que también referimos acá. Y bueno, vamos a centrarnos en el programa del día de hoy, en el tema principal. Y es que este caso que se da a conocer el pasado jueves en el programa Ciudad Capital, en donde yo también estoy ahí junto con mi compañero Eduardo Villa, una información que justamente es del propio Villa, que ya la publicó en los medios en los que él trabaja, y lo publicamos en Ciudad Capital. Y era importante llevarlo a este programa por los elementos que tenemos extras y porque además el próximo jueves vamos a presentar un caso, que es mi caso, en el que fui yo víctima de extorsión. Así que el jueves es un programa especial sobre ese tema nada más, y tendremos especialistas de la Fiscalía General del Estado que han venido trabajando el tema de la extorsión telefónica y del fraude. Y por eso esto sería como una especie de previa de ese programa especial. Pero además por lo que ha terminado por impactar a la población y por lo que ha significado que dos familias han confiado en Lindero Norte para compartir también sus experiencias en torno al caso de Daniel A. y su red de cómplices que se hacen pasar por abogados, pero al final son presuntos extorsionadores. Cuentan con la presunción de inocencia porque apenas el día de hoy se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso, que ya mañana le estaremos comentando más sobre lo que sucedió en esta audiencia, pero ya fueron imputados y están en prisión preventiva Daniel A., un hombre al que identifican como uruguayo, y otro hombre que son personas que están en las logias masónicas y que se han aprovechado de sus contactos, de sus redes, con abogados de a de veras, con empresarios, para hacer una pantalla de simulación en el que se han llevado más de 25 víctimas, más de 25 denuncias de carácter penal en los últimos 5 años. Estos casos que el día de hoy le presentamos, pues genera una conciencia para que usted no caiga, y sobre todo para evidenciar el agandalle y la manera en la que a un adulto mayor lo llevaron al día de hoy a estar en el hospital. Este caso data de junio de este 2025. Fue en junio del 2025, cuando a través de un número telefónico, Ulises, la víctima, un adulto mayor, recibe unas llamadas de extorsión en donde le señalan que tiene una denuncia, una investigación en la FEMDO por delincuencia organizada, que tiene que soltar
un dinero. Le estaban pidiendo, ya sabe, las perlas de la Virgen. Inmediatamente él dice, yo no cuento con este dinero. Yo no soy rico, no tengo el dinero en la mano. Pues consíguelo, porque nosotros trabajamos y te estamos haciendo el paro de tumbarte este caso en la FEMDO. Hay una investigación contra ti, contra tu hermano. Inmediatamente se mueve Ulises, porque en ese juego mental los victimarios te lo hacen. Y cuando Ulises le pide a abogados que le ayuden, porque empieza a querer vender su propiedad, un terreno que le habían heredado y juntar dinero para así hacerlo, más de 100,000 pesos, ahí es cuando le dicen, ¿sabes qué? Está siendo víctima de extorsión. Y no solamente bastó eso, sino después de que él ya a ese número en el cual recibía las llamadas les termina por colgar y los termina por bloquear, otro número con la de Mexicali, que ahí lo tenemos en pantalla, le envían mensajes y curiosamente ese número con una bandera de Rusia y con un periquito. Y este número, si usted le han marcado, le han dicho, pues es un número que se dedica a extorsionar, número con la de Mexicali, como diciendo somos de los rusos, y lo empiezan a amenazar y le empiezan a decir y exigir el dinero, que pague el dinero, lo cual acrecenta el miedo, porque ahí con ese número le empiezan a enviar fotografías a Ulises de donde se encontraba, afuera de su casa, afuera de su negocio, en la calle, en su carro, y le dicen, te tenemos en la mira, paga el dinero. A lo que él inmediatamente se dirige por dentro de la logia masónica, le recomiendan a un grupo de abogados, OAC Legal Group, de Daniel A. Se contacta con él y le dice, oye, ayúdame porque tengo una investigación en la FEMDO, ya también un grupo que se hace pasar de los rusos, me están pidiendo dinero porque tengo una averiguación previa, y quiero tumbar esto, no quiero tener problemas legales. A lo que Ulises, con el miedo, con todo, le pide a los abogados, a estos pseudoabogados, que le ayuden, porque dentro de la logia masónica le decían, pues él es abogado, él te va a echar la mano. ¿Qué pasa? Que Daniel A., de acuerdo a la carpeta de investigación de la fiscalía, termina por decirle, te voy a atender, ven a mi despacho. Lo cita en el Business Group, ubicado en Calzada Cetis, en la colonia Rivera. Ahí, en unas oficinas muy bonitas, lo cita y le dice, dame 10,000 pesos para yo promover un amparo para que no te detenga la FEMDO. En tanto, déjame arreglar con actos de corrupción ante la Fiscalía General de la República, ante México, ante una serie de políticos para mover el tejimaneje y así que no me caigan encima. Ahí tenemos las fotos del abogado. Justamente quien se presume en redes sociales, quienes lo identifican plenamente como un hombre que incluso desde cuando estudiaba, porque estudió en la Facultad de Derecho, simulaba ser abogado ya, sin haber terminado, apenas estudiando, y su carrera está trunca, nunca la terminó. Él no es abogado. La fiscal señala que uno de ellos tiene licenciatura de ingeniero, pero él no. Entonces, por eso hay una usurpación de profesiones. Pero además de eso, él no tenía los contactos ni la manera de saber si tenía o no averiguaciones previas o no. Entonces lo empezó a envolver y le dice, oye, necesitas pagarme más dinero. A lo que Ulises, con todo el miedo que tenía, y después de haber estado metido en un local en el centro cívico, acude con otro abogado, con abogados Medinas. Y les dice, oye, quiero venderte un predio, quiero venderte un terreno. A lo que los abogados le dicen, a ver, espérame, ¿por qué estás vendiendo eso tan barato? Y les explica la historia. Y ahí es cuando este despacho de abogados, junto con Ulises, que por fin termina por salir de este nudo, de esta red que se le tejió de un lado a otro, se da cuenta que estaba siendo extorsionado por dos diferentes personas. Una que no era real, es decir, es real porque existía el número telefónico y la persona tal, pero que no lo conocía físicamente y en la cual inmediatamente dijo, oye, no tienes denuncia ante FEMDO, no tienes carpetas de investigación, no tienes órdenes de aprehensión, no le han hecho nada a tu familia ni le van a hacer nada a tu familia, es una extorsión, Ulises. Y Ulises cae en cuenta.
pero inmediatamente le dice a sus nuevos abogados, a los abogados Medina, dice, oye, ¿sabes qué? Tengo otro problema. Hay otros abogados que me están pidiendo dinero y que según promovieron un amparo. A lo que estos abogados, Medina, los que sí son abogados, le refieren, no, Ulises, no les tienes que pagar nada. Te están timando también. Un adulto mayor que se aprovecharon de su vulnerabilidad y que, les repito, hoy está en el hospital y vivió 2 meses de infierno. Todo esto sucedió en junio y julio. 2 meses de infierno. Y ahí tenemos las imágenes de estos pseudo abogados, estos usurpadores de profesiones, estos hombres que ya se encuentran detenidos en prisión preventiva, que fue gracias a todo un operativo. Pero escuchemos justamente las llamadas que hicieron a Ulises y de las cuales sobran en la carpeta de investigación. Usted va a escuchar tartamudeando con miedo a Ulises y va a escuchar muy firme, enojado, incluso amenazante a Daniel, quien no es abogado, que se hacía pasar por él y que amenazó y que incluso podía incurrir hasta en un secuestro express. Pero escuchemos algo de los audios que le digo están en la carpeta de investigación. No tengo nada, no tengo nada ahorita. No estoy pidiendo dinero ahorita. Yo necesito saber. No, pero yo sí lo quiero claro. Yo quiero que quede todo bien. Ok. Yo quiero que quede. De acuerdo. Sin novedades, ¿ok? De acuerdo. Sí me explico, ¿verdad? No quiero novedades. Yo voy a tener que ir armado porque pues no sé qué pueda pasar. Pero ocupo que seas claro conmigo y yo voy a ser claro contigo, ¿ok? Sí, yo te he dicho, yo no tengo nada en contra de ti. No me quiero que se calme esto. Pero pues, me la aplicaste, hijo. Tal vez no era tu intención, pero me atropellaste en duro. Tengo miedo. No, pues, yo tengo miedo, ¿no? Que no. No, pues sí, pero no. Viejo, no es que no me conoces, güey. Mientras estemos bien tú y yo, vas a estar hasta protegido, dices. Ok. No sé cómo explicarte este tema, güey. Pero me la aplicaste bien culero. No, pero ¿por qué no mandas 3 personas a mi casa? Bueno, y no son niños. Y no les di la indicación directamente. Entonces, okay. Necesito saber en qué postura, o si mañana me vas a querer jugar chueco, o si van a salir matones a quererte defender, porque yo tengo pruebas de todo. No, de acuerdo. Yo no te pienso jugar chueco para nada. ¿Vale? Yo no pienso jugar chueco, lo que quiero es calmar este problema. Bueno, yo puedo calmar esto, pero ocupo que tú estés claro conmigo. Yo puedo ser claro contigo y con gusto, le damos para adelante, no pasa nada, pero pues no me la quiero complicar nada más. No, tampoco, no te acuerdo. Vamos a salir muy mal. Y a mí yo tengo ganas de salir mal con nadie. Yo tampoco quiero salir mal con nadie. ¿Me entiendes? Ni contigo ni con las personas que llegaron a mi casa. No quiero salir mal con nadie. Todavía. Entonces, mañana, aquí, tú y yo solos, platicamos, no pasa nada. Y me puedes poner un secreto. Vamos a salir muy mal. Estas son de las primeras llamadas, de las primeras que se hacen. Y en una consecuencia de exigirle el dinero, le refería que habían ido 2 personas a su casa y que le habían hecho firmar pagarés. Que además de esto, ya con miedo, Ulises le dice, es que yo no quiero nada contra ti, no quiero nada. A lo que él le refiere, pues me tienes que pagar. Esta es una llamada, 2 llamadas previas antes de que se hiciera el operativo en el Pez Gallo. Escuchemos la primera llamada, que esa es más larga, pero bueno, la estaremos acortando, donde inicia todo este proceso de envolvimiento a la extorsión de Daniel hacia Ulises. Escuchémosla. Está agraviado. ¿Pero por qué está agraviado? Porque lo levantaron por la deuda. ¿Lo cual tú? Digo,
Y yo después me di cuenta que porque me habían extorsionado y esto no era cierto. ¿Yo qué culpa tengo? ¿Me hiciste movidos? ¿Qué dices? No, yo sé que no tienes culpa, pero... Bueno, pero me diste conmigo, yo tengo extorsión, yo puedo compartir de tu lado. Extorsión no, lo vamos a saber en tu momento. Yo no sé si la extorsión no me diste el tiempo de llegar al trabajo. Que me escondes, y que yo te hay que hablar o que está pasando. Yo no sé con qué intención tú me buscaste a mí. Yo te busqué a ti. Yo te dije, yo te dije que realmente que lo había arreglado ese asunto. Que fuera a mi casa y dijiste hablar a la persona delicada, tú dices. Ok. Y yo no sé si es verdad o mentira, pero mientras me hiciste a tocar puertas, y esas personas cobran, ¿es verdad o mentira? Mientras se investiga, ¿qué es que lo hacen gratis? Mira, y luego fueron a mi casa, me presionaron, me llegó un camarada que me agarró golpes y luego me hicieron... No pasa nada, no me pegaron, pero me hicieron firmar 4 pagarés en blanco. Ah, te hicieron firmar. 4 pagarés en blanco. ¿Cuántos pagarés? ¿Te los pedimos? Pues mira, yo te digo, no tengo nada contra ti, pero las 3 personas que llegaron porque pasaron delicios en mi casa el sábado. ¿Sí te golpearon? No me golpearon. No me golpearon, pero sí uno me pidió, me bajó $1,000 y el otro me hizo firmar 4 pagarés en blanco. Pues yo hablo con ellos, pero no te me pierdas. No, habla con ellos porque la idea es que esto se calme también, ¿no? Todo, ¿viste? Yo también quiero que todo termine bien. Yo arreglo todo, ¿viste? Todo. Yo no me porté mal contigo, güey. Yo también quiero que todo termine bien, ¿no? No, pues entonces no te me escondas. Mira, ni siquiera te he buscado yo, dices. Por allá estuvieron buscando otras personas, levantaron al Memo, a tu hermano, al vigilante, lo levantaron fuera de la oficina, los de la Guardia Nacional. Tuve que pagar dinero, para que lo soltaran. Y de eso hay pruebas, pues, dices. Entonces, mientras es verdad o mentira, a mí no me debiste dejar así. No me diste tiempo ni siquiera de investigar el fondo que estaba pasando. Pero me hiciste tocar hilos, pues. Tú llegaste con mucho miedo a la oficina. No, es cierto. Llegué con miedo porque yo pensaba que lo que me había hecho por WhatsApp, yo pensaba que era cierto. Y por eso me tuve miedo. Yo te dije al principio, Ulises, calmado. Todo tiene solución. Ulises, hay que meter un amparo para saber si Dios no te dije. Después, Ulises, ya tocamos hilos de arriba, hay que esperar que nos dicen, te dije. Y yo por eso te di los $10,000 del amparo. Yo dije, ahí te van, que pude. Yo no te extorsioné, tú me regastaste a mí. Pero mientras son peras o manzanas, tú me pediste que moviéramos hilos. Tú me pediste que tocáramos puertas. Yo te dije, seguro, estoy licenciado. Vale más mi vida, dijiste. Vale más mi vida y mi libertad. Así me dijiste tú. Yo no sé si te estás extorsionando. Tú llegaste con una serie de problemas a mi oficina y por la gravedad de lo que me manifestaste, pues teníamos que tomar acción rápido. Ok. Y ahí está la clave con el amparo, lo metí. Lo primero que estamos fuera el tema administrativo, se trata de dinero. Yo me porté mal contigo. No tiene atención por ser mi hermano, dices. Por eso, si hubiera sido otro, pues no, cada quien porque está. No los tomé, pero no los tomé. No, pero te los puse a disposición. Fíjate. ¿Cómo estás? Pues aquí está ocupado, pero dime. Oye, es la tercera llamada, la última antes de verse en Pez Gallo. Para que estés tranquilo. Ok, pues sí quiero estar tranquilo ya porque también ya estoy bien presionado. Ok, no, si en Pez Gallo te acaba de cantar certificado. Ok, le voy a pedir permiso en el trabajo, te confirmo. Le voy a pedir permiso en el trabajo ahorita. Ahí está, se ven a las 2 de la tarde ese día, en donde Ulises llega con $50,000 y en una estrategia, en un operativo importante de la Fiscalía, que lo hace muy bien, con mucho sigilo en la investigación, actúa de manera correcta, sin poner en riesgo a nadie, ni a los comensales, ni nada. Y justo cuando Ulises le da $50,000, que ya lo había arreglado con sus abogados, que estaban presentes ahí en otra mesa, les da ese dinero, esos $50,000. Y justamente en flagrancia, lo agarran, lo cuentan, le dicen, sí, Ulises, pero dimos $300,000, pero además hay un pagaré con tu nombre con $800,000, que es lo que nos tienes que pagar. Ulises se va al baño,
y es cuando entra el operativo. Ahí tenemos el video del operativo justamente cuando entran, ya en la parte final, en la parte cuando ya lo sacan los agentes de investigación de la fiscalía y pues ya se los llevan detenidos. Pero cuando justamente Ulises refiere que pues él se siente extorsionado, imagínese el cinismo con el que tiene Daniel A., donde le dice, yo no te extorsioné, cuando él está bajando el dinero. Dice, yo promoví un amparo, lo cual es totalmente falso. Porque en calidad de qué promovió un amparo y además, ¿bajo qué argumentos? Porque no había nada en su contra. Dice, por un tema administrativo, lo cual tampoco es cierto. Y le bajó esos 10,000 pesos. Y además le llevó a 2 personas a que lo amedrentaran y lo amenazaran. Y además, cuando le refiere que hay una tercera persona, que hay a su hermano, es su hermano de logia masónica, a tu hermano que forma parte de esa red, al famoso uruguayo, dice, a tu hermano, ahí sí tenemos la imagen justamente, a Guillermo, dice, Guillermo, a tu hermano, al uruguayo, ya lo levantaron los elementos de la Guardia Nacional por tu culpa. Bueno, Guillermo estaba ahí en el Pez Gallo y además Guillermo fue detenido por formar parte de esta red de pseudoabogados que operaban, ya le digo, en despachos donde rentaban espacios. OAC Group. Pero veamos el video antes de la entrevista que tenemos justamente con el abogado Eduardo Medina. Este video que refleja el operativo que hizo la Fiscalía General del Estado afuera de este establecimiento, el Pez Gallo, que el Pez Gallo no tiene absolutamente nada que ver con esta forma en la que operaban, ni hay una relación directa con los dueños, ni absolutamente nada. Lo que sí es que sirvió de escenario para realizar este operativo muy vistoso, muy pues que generó también alguna tensión entre los comensales, pero al final se dieron cuenta que lo que se estaba haciendo era lo correcto en beneficio de la víctima, Ulises, que repito, se encuentra hospitalizado por este tipo de situaciones que le llevaron a desmayarse, el ser víctima de una extorsión, de amenazas, 2 meses de infierno, que bueno, ya se encuentran detenidos y que este caso, ¿qué le parece si nos adentramos más? Sabemos más de lo que sucedió. Vamos con el abogado justamente a escucharlo, qué es lo que sucedió ese día y la manera en la que se está resolviendo este caso. Y por decirnos, ahora sí que te diste cuenta de lo que se destapó, ¿no? Sí, afortunadamente, primero que nada, pues evitar que estas personas anduvieran en la calle. La juez les dio prisión preventiva justificada precisamente por el riesgo de la víctima. Y que pudiéramos presentar también los testigos, ¿no? En razón de que estas personas, aparte de que te extorsionaban, pues agarraban tu información que tú les confiabas, como cuando vas con el médico, como cuando vas con un abogado, con un profesionista. Entonces, esa misma información que en este caso que Ulises les dio, la empezaron a utilizar en contra de él. Al principio, pues lo hicieron creer que era necesario que le entregaran sus tarjetas de crédito, inclusive que les otorgara un poder. Entonces ahí es cuando nosotros y le están pidiendo dinero. Entonces Ulises se comunica con nosotros en primer término porque necesita dinero para pagarle a los extorsionadores, el cual me puso en venta un inmueble demasiado barato, a lo que yo sospeché pues que era víctima de un fraude, y en eso fue que lo atendimos ya en primer término con una calidad de asesor jurídico, pero posteriormente terminamos siendo testigos de una extorsión, ¿no? En tiempo real. En tu trabajo de abogado, descubres en un momento en donde, pues si no hubieras tenido la ética, te hubieras aprovechado de Ulises, que justamente, me imagino que cuando lo viste en un estado de shock, en un estado harto complicado, con miedo, con una afectación psicológica, por cómo son las víctimas precisamente de extorsión. Es que estaba escondido en un lugar en el centro cívico, en situación totalmente desaseado, casi situación de calle, porque pues él sentía que lo estaban persiguiendo.
Entonces, a partir de ese día, pues que nos dimos cuenta, le dijimos que bloqueara al abogado y que le diera las gracias. Revisamos, nunca había promovido ningún amparo, tampoco tiene ninguna investigación, Ulises, por la Fendo. O sea, estamos hablando de una persona totalmente inocente, ¿no? Ahora sí que en toda la extensión de la palabra. Ulises lo conocemos porque de muchos años, entonces de alguna manera estaba claro, ¿no? Que él es una persona tranquila, es una persona de trabajo. Entonces, sí fue una situación bastante tensa verlo en la situación en la que lo encontramos, ¿no? En ese sentido, cuando se dan cuenta, bueno, le dicen, Ulises, oye, te están extorsionando, no pagues dinero, no vendas nada, ya revisamos, no tienes ninguna investigación en FEMDO, no hay órdenes de aprehensión, no tienes ni siquiera ningún problema por delincuencia organizada, ni tú ni tu hermano, pero también te está extorsionando, eso sí, con imagen y con voz y con todo, un despacho que se hacía pasar de abogados. Sí, de hecho, cuando él lo bloquea, ya le empiezan a él a mandar mensajes de otro número de teléfono. Uno de ellos, pues, tenía ahí en su identificación una bandera rusa y un perico ahí en igual de nombre, tenía ese dato, donde le mandaban fotos de él mismo en su casa, fuera de su casa, y donde empezaron a exigir que pagara dinero. En ese momento dijimos, ¿sabes qué? Pues necesito que nadie sepa que estás recibiendo asesoría jurídica, porque pues para que ellos no vayan a levantar la guardia o te vayan a hacer algo, tienen que pensar que, claro, que efectivamente ellos tienen el control de la situación, y así fue como fuimos llevando las cosas, nada más que en un momento escalaron cuando lo privaron de la libertad y le hicieron firmar 4 pagarés. Ahí es donde ya la situación ya no hubo tregua, ya llevamos a Ulises a un lugar seguro y pues presentamos la querella y la cosa más absurda del mundo, que el que dijo que era abogado habla con su propia voz, identifica ya de otro número con la de Culiacán y empieza a decirle, a meterle miedo. Ulises él empieza diciéndole que habían levantado a su hermano, pero se refería a su hermano de logia, a Osinaldi. Ellos le quieren hacer creer que al uruguayo, que es de la logia masónica, que lo habían levantado porque Ulises no había cumplido con el trato. Ah, ok, ya entendí. Y él forma parte de esta red. Y él forma parte de esa red, por eso le dice a Memo, le dice, a Osinaldi, a tu hermano, le dicen, pero para generarle más presión a Ulises, ¿no? Entonces, todavía no, ellos alcanzamos a documentar todo, a grabar las llamadas, y hacen la cita pues al día siguiente. Nosotros creemos que ellos en un punto quieren verlo ese mismo día. Ulises, yo le digo que diga que no tiene dinero, y le dice, no, pero ¿quién te dice que quiere dinero? Ahí en ese punto es donde yo pienso que él lo querían privar de la vida el día lunes, para eso era la cita, porque si no tenía dinero, en realidad lo que querían ellos era privarlo de la vida para luego cobrar los pagarés, porque ya sabían cuáles eran los activos de Ulises, pues. Entonces, cuando eso ya no le funciona y Ulises le dice que va a tener dinero al día siguiente, entonces es donde ellos ya cambian y dicen, pues te veo mañana. Y entonces ahí es donde se hace la cita en el Pez Gallo, y donde ahí suceden los hechos respecto a ese momento, ¿no? Dentro de todo esto, pues han surgido muchos delitos, entre ellos el fraude, la usurpación de profesiones, la propia extorsión, y no sé si en algún momento presentaron más pagarés. Lo que sí, que en el momento de la detención, uno de los detenidos traía uno de los pagarés llenos ya por 800,000 pesos. O sea, al final le querían bajar 800,000 pesos. Primero le pidieron 10,000 pesos para un amparo que jamás se promovió, porque además ellos ni abogados son. No, y ningún amparo.
Y además, pues bueno, le piden 300,000 pesos y así lo fueron llevando. Afortunadamente no les dio más dinero por lo que ya decía la intervención de ustedes. Y ahí tenemos el video, a ver si lo podemos volver a poner a nuestro productor, justamente que el día de ayer comparte la fiscalía de afuera de este restaurante, en donde lo citan los mismos pseudo abogados que realmente defraudadores o extorsionadores. Y que el día, que bueno, obviamente cuentan con la presunción de inocencia, así lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 13. Pues lo podrá manejar el Código de Procedimientos, pero desde mi punto de vista, y a lo mejor no desde el punto de vista de un abogado que diría lo mismo, pero desde mi punto de vista aquí no hay presunción de inocencia porque es una cosa que vi totalmente, ¿no? Abogado, es lo que te iba a decir. O sea, hablamos de presunción de inocencia, así nos lo pide la ley, el código, pero tú estuviste presente ahí. O sea, esto lo vemos afuera, estamos lo viendo afuera ya cuando los detienen y salen. Pero tú, lo vivimos. Tú estabas adentro tú estabas adentro del restaurante viendo cómo Daniela, el uruguayo y otro hombre detenido, le estaban exigiendo, amenazándole que les dé dinero y recibiendo 50,000 pesos ahí, ¿no? Sí, lo reciben, lo cuentan. Pero lo impresionante es el físicamente estos muchachos. Un 80 y tantos mide el más chaparrito y casi 2 metros el más alto, el uruguayo. Ulises es una persona de la tercera edad que tiene enfermedades propias de la edad, de hipertensión, y que inclusive el día de ayer se desmayó, ya no soportó. Tuvo que llegar a la Cruz Roja, a las instalaciones de la oficina, precisamente por la presión y por todo lo que ha pasado. Imagínense estar escondido, no ha bajado de peso tremendamente porque hagamos memoria que él está siendo extorsionado casi desde el 24 o 25 de junio. Entonces, una extorsión telefónica que termina en una privación, en una extorsión, pero pasa por privación ilegal de la libertad, que de mi punto de vista, pues estaremos hablando de un secuestro express. Claro. O sea, para mí se da el fraude, se da la usurpación de profesiones. Entonces, es una situación compleja para nosotros los abogados. Para empezar, nos queman, ¿no? ¿Por qué? Porque de que agarramos dinero y no llevamos a cabo los asuntos. 1, 2, el tema como ciudadano y el tema como amigo de Ulises, pues que en un momento dado ya no tuvimos otra más que darle para adelante a todo pues ahora sí que donde topara, ¿no? Como dicen en el barrio. Oye, abogado, y te preguntaba al principio si se dieron cuenta de la cloaca que destaparon, porque tiene más de 20 denuncias como imputado por el delito de fraude, usurpación de profesiones, extorsión, amenazas y robo. Pues dejan evidencia justamente el sistema, la red en la que ellos se hacían pasar como abogados para solucionar todo tipo de temas, ¿no? Sí, es que es escalable, la impunidad es escalable. Me decía en su momento don Arnoldo Castilla cuando me dio clases, me decía que la que en paz descanse, me decía, es que si tú te pasas un alto y no te pasa nada, te vas a pasar 4 altos más. Entonces, eso es lo que pasaba. Oye, después de denuncias, después de que lo quemaran en redes sociales y él andaban pues de una manera prepotente, andaban muy confiados, se sentían ellos que nadie les iba a pasar, no contaban con el sigilo con el que iba a actuar la Fiscalía del Estado, que pues ahí los iba a detener y que no iban a tener manera de huir, ¿no? Por último, abogado, agradeciéndote que estés acá con nosotros, un último mensaje, ¿qué le dices? Por ejemplo, nosotros el día jueves vamos a tener un programa especial sobre extorsión con gente de la Fiscalía aquí, pero ¿qué le dices a toda esta gente que está siendo víctima y sobre todo la típica, ¿no, abogado? Que te dicen otros, algunos que sí tienen la licenciatura, otros que son totalmente charlatanes y que te dicen, oye, mediante la corrupción te voy a solucionar esto o dame tanto dinero y te voy a resolver esto, y que forman parte de una red de extorsión también. Sí, en general las profesiones como la de abogado, tal vez como la de médico también, se presta mucho para el hecho de que te agraven tu problema. Un ejemplo, te duele el estómago y te llegan a decir, oye, ¿sabes qué? Si no te opero en este momento, te vas a morir. Así también hay abogados que dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes una orden de aprehensión
Oye, pero yo tengo un choque, pero estos te inventaban y inclusive hasta te imprimían la orden de aprehensión por violación o por un delito, de esos que no te van a dar ganas de ir a pedirle ayuda a los conocidos, a ir a decir, oye, ¿sabes qué? Me están acusando de una situación bastante compleja. Entonces, lo mejor es que hay que denunciar. Las denuncias, siempre y cuando digas tú la verdad, si es un delito, va a caminar, y si no es un delito, no te va a pasar nada. No es como los asuntos civiles donde tú demandas a alguien y si no tienes razón te condenan a gastos y cosas. Aquí no. Aquí vale más ir a narrar los hechos, eso sí, no mentir en las denuncias o en las querellas, pero ese sería mi consejo. Ese, siempre denunciar para ya no quejarnos. No es la misma que yo me queje que la autoridad no hago nada, pero yo no hago lo que me toca. Entonces, sí, denuncia, ¿no? Si ya lo hice, ya entonces ya estaríamos hablando de otra situación. Sí, la cultura de la denuncia, que es lo que promovemos también en este espacio. Y utilizaban estos restaurantes que son muy públicos, por decirlo así, muy familiares, para también cometer esa fechoría o darle una cierta confianza a las víctimas, ¿no? No, ellos eran los que se sentían en confianza, en realidad, sí. Ahí, pues. Y luego, aparte, que para subir la cantidad usaban oficinas en lugares donde pudieran justificar que van a cobrar más honorarios, como la Zona Dorada, como la Colonia Nueva. Entonces, esa era la forma de ellos de hacer que parecía, ¿no? O sea, el tipo parecía con un Rolex, o parecían, y la forma en la que hablaban, pues son palabras que algunos abogados utilizan, ¿no? Claro. Así es. Entonces, eso era parte del disfraz. También el hecho de meterse a la logia masónica. Era como una manera de decir, mira, sabes que yo pertenezco a alguien de buena reputación, digamos, y era su traje de oveja ese, el verse en lugares fresones, diríamos, por ahí. Timadores profesionales, abogado. Timadores, es correcto. Timadores, baquetones para muchos, y bueno, hoy están en prisión preventiva, la vinculación a proceso también el día de hoy, y ya estaremos viendo qué pasa, porque sabemos que continúan las amenazas y están queriendo hacer una especie de red de amenazas todavía mayor, y bueno, la fiscalía ya se rifó el físico, esperemos que manténganlo en la fiscal que lleva el caso, y por supuesto ustedes, ¿no? Sí, así es. Sí estamos en una situación crítica. Te comentaba que la presión ha sido tan fuerte que el día de Ulises ayer fue trasladado a un hospital porque literalmente se nos desmayó aquí en la oficina, y tuvo que llegar una ambulancia. Entonces, el daño de la extorsión todavía continúa. Esperemos que Ulises mejore, ¿no? Y se recupere. Abrazo fuerte, abogado, gracias y enhorabuena por el trabajo que han estado haciendo y que se mejore ahí la víctima, Ulises. Muchas gracias. Un saludo. Un abrazo. Tienen ustedes este caso, ¿no? Agradeciendo al abogado Medina, el despacho de abogados Medinas y todo el trabajo que han hecho jurídico, pues ellos sí son abogados. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo la fiscal Marilena Andrade justamente sobre este caso. Del fuero común, del fuero federal, para engañar a estos clientes, diciéndoles que tenían una investigación y que les podía ayudar a llevar los procesos. Y como esa situación del engaño, del convencimiento y del error en que hacía incurrir a las víctimas, en este caso especial, es lo que hacía que ellos le entregaran cierto dinero, pero ellos lo hacían para que sacara adelante o les informara formalmente de esa investigación, ¿sí? Posteriormente ya ven que ahí menciona que ya le había mandado a algunos hombres de avanzada para amenazarlo, y así fue. Le mandó a unas personas ya para amedrentarlo, sabiendo que aparte ya lo había hecho firmar pagarés en blanco. Asimismo, lo citó este restaurante. Queremos comentar que el restaurante está totalmente desligado con estos actos. O sea, lo pudo haber citado en cualquier restaurante. Lo citó en un restaurante, como ustedes escuchan. La persona acudió. Y yo quiero agradecer la confianza de la víctima. Le pidió permiso a sus agresores para acudir al sanitario.
donde aprovechó e hizo el llamado al 911 en fracción de segundos, porque siempre fue vigilado por pues estas personas que de alguna manera son sus captores, ¿sí? Y rápidamente tuvimos la pronta intervención de nuestros agentes de la policía, de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía, pero fueron detenidos estos sujetos, ¿sí? Y que queremos comentar que esta acción se enmarca en la Estrategia Nacional contra la Extorsión. ¿Tienes el video de la detención? Nunca se esperó esta persona. Ahí está el video de la detención, que el día de ayer lo pasaron, pero ahí tenemos el número de denuncias. Y todas estas 2022, 2025. Son más de 20, son alrededor de 25 denuncias presentadas en contra de Daniel A. y de quien resulte responsable por fraude y usurpación de profesiones. Esto, y amenazas también, perdón, datan del 2022 al 2025. Son más de 20, alrededor de 25 denuncias formales ante fiscalía, y como nos comentaba el abogado Medina hace unos momentos, pues gozaba de total impunidad. Lo habían quemado en redes sociales, lo habían exhibido, habían ido a los despachos, habían hecho toda una serie de elementos, y en los despachos los seguían contratando por lo mismo, porque se la jugaban de Juan Camané con su reloj, con Rolex, bien vestiditos, presumían vacaciones en diferentes partes del mundo y la vivían de la forma más cómoda. Pero además de eso, gracias a lo que se publicó en el medio de comunicación Ciudad Capital, se logró obtener pues más denuncias. La gente se acercó y nos dijo, hey, a mí también me chamaqueó, y por diferentes causas, como esta denuncia. Ahí está el número único de caso que nos comparten, y que esta data del 2023, el 25 de agosto del 2023, justamente se presentó esta denuncia ante el Ministerio Público por el delito de fraude y amenazas, porque el 16 de marzo del 2023, el que se decía, o el que se dice más bien, que sostiene que es abogado y que no es falso, si usted revisa en el Registro Nacional, no lo es, Daniel Anaya, o Daniel A., contactaron vía redes sociales, así dice la denuncia, y por su firma de abogados OAC Legal Group Abogados SAS de CB, OAC Legal Group, en la dirección Business Center en Calzada Cetis 2901 en la Colonia Rivera. Decidí contratarlo para conseguir mi residencia, ya que ya que había sido castigado por el gobierno estadounidense, y me cobró primero $400. Me cobró $400 por la primera atención. Ahora sí que por sentarme con él. Dame $400 por escucharte, y ahí tenemos la denuncia y la exposición de hechos. $400. Después me envió un mensaje diciendo que se le olvidó comentarme que tenía que pagar las 3 primeras formas de la siguiente manera. La primera, $659, que serían 11,993 pesos. La segunda, $260, alrededor de 4,700 pesos. Y la tercera, $522, 9,500 pesos. Todo ese dinero tenían que hacer en 3 pagos, además de los $400 que ya había dado. El 17 de marzo, él le dijo, oye, discúlpame, no tengo todo el dinero, dame chance de conseguirlo. Y hubo una serie de presiones y presiones. Y ahí ponemos la otra imagen, justamente, la que tienes ahí, donde están los números, los diferentes puntos, 48 puntos, esa mera. Son 48, son más de 50 puntos que va describiendo en la narrativa, en la denuncia presentada en agosto del 2023. Y en donde dice, comenzó a decirme que tomaron la situación de buena manera o de una mala manera, le expuso. A lo que yo contesté que solo quería que me dijera si me daría mi dinero completo o no, que fueron más de 80,000 pesos. Y la persona, es decir, Daniel A., le ofreció con 20,000 pesos quédate.
Yo le contesté que esa no era la cantidad que le había dado y que esperaba que fuera consciente de lo que me hizo no estaba bien, que un buen abogado no cobra sin dar resultados y que él no hizo nada más que cobrar sin dar resultado alguno, lo que no me hacía correcto. El 14 de julio del 2023 me envió un mensaje para decirme que me quería pagar, que me ofrecía 25,000 pesos, que si lo aceptaba o no. Nuevamente yo le contesté que fuera una persona responsable, que mejor no me estuviera molestando con mensajes. Lo último que él me contestó fue que no lo ofendiera, que él cobraba por su tiempo y atención, que él había realizado un trabajo de investigación preguntándome cuánto creía yo que costaba investigar y cuánto costaba su tiempo. Al final, esta familia resolvió el problema que tenían de que entregaron una carta al consulado ofreciendo una disculpa al gobierno de Estados Unidos y les renovaron o les dieron la visa de trabajo que estaban solicitando. Sin la ayuda de un abogado y sin la ayuda de Daniel. Y Daniel jamás les pagó nada. Esto fue en agosto del 2023. Pero también a raíz de lo presentado en Ciudad Capital, y que el día de hoy retomamos aquí, se presenta una denuncia el pasado viernes. El jueves presentamos el caso. El viernes se presenta una denuncia que es la siguiente, la que vemos a continuación. Y esta denuncia es también por un tema de un trámite, pues podemos decir consular, en donde la víctima señala, la familia, que el 4 de julio de este año solicité los servicios del despacho jurídico, el mismo, OAC Legal Group, mismo que se encuentra ubicado ya no en Business Center en la Colonia Rivera, en la calzada de Cetis, sino ahora en Reforma 1703 de la Colonia Nueva de esta ciudad. Les pedí resolver una situación de un contrato de prestación de servicios de una compañía, así como la cancelación de mi visa profesional y la solicitud de una nueva y una restitución laboral en una nueva compañía. Por lo que la persona me realizó el contrato y se presentó con el nombre de Daniel Anaya, comentándome que era abogado y por concepto de honorarios, por la prestación de sus servicios debería de pagar la cantidad de $15,000. De tal modo que al pasar los días, el licenciado Daniel me iba comentando que él ya había estado teniendo avance con la compañía, por lo que yo seguí pagando sus servicios. Cubrí en su totalidad en 3 exhibiciones, pero solamente me dieron un recibo de pago. El 17 de julio del presente año, al escuchar una nota periodística donde involucraban a Daniel Anaya, me alarmé y consulté en el Registro Nacional de Profesionistas. Me di cuenta que no era abogado y que tampoco, y propietario de la firma. Así contacté por mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y no me dieron respuesta. Por eso lo denunciaron por usurpación de profesiones. Estas son 2 de las más de 25 denuncias que le han presentado del 2022 a la fecha. Y estos son elementos de un fraude, de una extorsión y de la manera que operan estos pseudoabogados, estos hombres sin oficio ni beneficio y que actúan en perjuicio de las familias. Cuentan con la presunción de inocencia, pero como nos decía el abogado, yo lo presencié. Yo estuve ahí, estaba en flagrancia, le di el seguimiento, hay audios, hay videos, tienen todos los elementos. Sabemos que hay presión por parte de los abogados y de un grupo cercano a este pseudoabogado para que no se presenten a declarar ciertas personas. Y esperemos que esto llegue a buen puerto. Se encuentra en prisión preventiva, a pesar de que el propio Daniel tiene un arraigo y que le están solicitando que el caso lo lleve en libertad. Pero el juez de control consideró que era un peligro para la sociedad. Este caso siembra una comunidad mexicalense que, como estos defraudadores, pues hay muchos en el país. Justamente, le digo, el jueves estaremos hablando sobre un caso de extorsión y sobre algunas cosas que debemos de hacer para evitar ser víctimas. En este caso, pues fue acompañado de un buen despacho de abogados, sensible, con ética, que ahora Ulises esperemos que se recupere. Como también las 2 familias que nos contactaron y nos dijeron que sus problemas legales aumentaron, que dar estas grandes sumas de dinero y se sienten obviamente defraudados. Caso que simbra, caso que impacta. Con eso nos despedimos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Usted ya está informado, pero tiene la última palabra. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche con el Rudy o en cualquier hora, cualquier momento que usted esté atento del Lindero Norte. Dele clic
vea, analice cada uno de nuestros programas. Muchas gracias. Mexicali, capital de la transformación, logró finanzas sanas con calificación HRA+ en 2024. Aumentaron los ingresos propios, se liquidaron adeudos históricos y se invirtió 21% más en obra pública. Todo sin adquirir nueva deuda, gracias a un manejo responsable de la administración municipal. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos.